¿Qué es violencia intrafamiliar? Creo que debemos empezar por ahí. Tenemos dos expertos, personas que no necesitan mucha presentación porque su formación los precede. Katy Gómez y René García, psicología clínica, crisis y traumas y psiquiatría forense esta noche. Bienvenidos, buenas noches a los dos, ¿cómo están? Feliz de estar aquí, de compartir Finalmente. con ambos. Sí, finalmente igual. lo logramos y creo que has logramos. escogido un tema de gran necesidad para la República Dominicana. ¿Qué es, desde ambos puntos, la violencia intrafamiliar? Vamos a empezar definiendo el fenómeno. Bueno, podemos hablar de violencia intrafamiliar cuando vemos esas lesiones que se dan dentro de ese sistema. Cuando hablamos de sistema, hablamos de todos los que están dentro de la familia, en el hogar, ya sea papá, mamá, abuelos, incluso en ocasiones, y de una u otra manera se ven bajo una afección, ya sea física, psicológica o cualquier otro tipo que lesione lo que son sus derechos fundamentales. En el ámbito familiar se puede identificar violencia cuando se ejerce la fuerza con objetivo de control, privación de la libertad. Eso puede ocurrir en miembros de varias generaciones, dentro de un círculo familiar, círculo íntimo, red de apoyo, parientes. Y el objetivo principal es controlar, porque la persona violenta lo que quiere es usar el poder, ya sea psicológico, físico, la fuerza, para controlar a las personas y que estén bajo su dominio, bajo su control, y el sentir que es el centro. O sea, hay algunos rasgos narcisistas o rasgos agresivos que condicionan ese tipo de conductas. ¿Cuándo nosotros podemos tipificar que una persona está en riesgo por violencia? Mira, eso es muy interesante porque últimamente hemos visto una cantidad de diagnósticos que se comienzan a dar a la ligera. Y la realidad es que nosotros tenemos bien establecido dos manuales diagnósticos. Tenemos una versión americana y tenemos otra que es la versión española o la que da la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE-11. Y hemos visto que dentro de todo lo que nos va marcando y parámetros y criterios diagnósticos para nosotros evidenciar una persona que ha sido violentada, necesitamos cumplir ciertos criterios. Y de entre esos criterios, evidentemente, está una persona que ya ha sido afectada en lo que son sus emociones y que de una u otra manera ha causado una disfunción en todas sus áreas. Ya sea en su área laboral, ya sea en el área de pareja, en sus relaciones interpersonales. Entonces, fíjate que cuando nosotros hablamos de riesgo, no solamente podemos limitarnos a lo que nos dice la persona, hay que realizar un buen expertise. Y ese buen expertise no solamente va desde lo que diagnosticamos en esa persona, sino en todo lo que les rodea y su ambiente. En ocasiones nos hace falta ese levantamiento que se debe realizar a su alrededor. Y quiero también, cuando hablamos de riesgo, no dejar de mencionar el hecho de muchas denuncias falsas que existen cuando no hacemos ese levantamiento. No podemos diagnosticar un riesgo alto porque la supuesta víctima dice, sí, me siento con miedo, me va a matar, me siento violentada, estoy asustada. Eso no son los parámetros. Necesitamos hacer un buen expertise a nivel psicológico, conjuntamente con el psiquiátrico, escalas, evaluaciones que configuren y tipifiquen ese tipo de delito a la que la persona está siendo sometida. Y ya luego de todo eso, entonces podemos dictaminar si el riesgo es real o es simple y llanamente producto de alguna patología con la que cursa la persona de manera individual. Porque puede haber una patología en la que la persona se perciba a sí mismo como víctima sin serlo. Claro que sí. Y nosotros, por ejemplo, yo que tengo la oportunidad de manejar muchos de estos casos donde hay mujeres que van y ponen una denuncia y resulta que tiene un trastorno de personalidad. Sobre todo en el caso, ya hay estadísticas establecidas del trastorno límite de la personalidad, de estas mujeres que son muy intensas, que con regularidad causan muchos conflictos en la vida personal de su pareja o de su expareja también. Entonces a veces no valoramos el hecho de que esa persona necesita otro tipo de evaluación, que no debe solamente limitarse a preguntas que pueden ser muy subjetivas. Los factores de riesgo que se presentan mucho en estos casos de violencia intrafamiliar son historiales culturales, deformaciones culturales, porque hay violencia ancestral que estaba normalizada, donde se ejercía la fuerza, donde a la persona se le cortaba la libertad, carencias afectivas dentro de figuras de poder, dentro de la familia, la falta de identificación de vínculos sanos
y se dan ya ciertos rasgos en la personalidad como poca tolerancia a la frustración, rasgos obsesivos o falta de control de impulsos que siempre se pueden identificar en las figuras abusivas, además de también el no tener capacidad para gestionar los problemas de la vida. Y eso ya podemos poner muchísimas variables que pueden influir, como son la pobreza extrema, falta de educación y patrones culturales deformados. En el caso de nuestro país, y se ve mucho en América Latina, la incidencia es mucho más alta. Digamos que en 1 de cada 3 mujeres, según la Organización Mundial de la Salud, pueden estar expuestas a violencia intrafamiliar o violencia de pareja. Y en América Latina, más o menos 7 de cada 10 mujeres. Es mucho más alta. El 13% en cantidad de población de América Latina, pues tiene más del 50%. Entonces, la ignorancia, la falta de recursos, la falta de aprendizaje y los modelamientos negativos, lo que se puede aprender con la violencia simbólica, que son todos esos factores culturales, todos esos signos de lo que es el poder, lo que es la masculinidad, lo que es la feminidad, de manera deformada, pues definitivamente son determinantes en la violencia intrafamiliar. Muchas veces los abusadores o las personas que ejercen violencia, en realidad pueden ser niños por dentro vulnerables, donde tienen miedo al abandono y piensan que si no es por el control y la fuerza o el poder, pues no van a llenar esa ancla, esos vacíos que ellos tienen en su formación. Ha dicho algo interesante. ¿Cuál es el perfil de una persona abusadora? ¿Y cuál es más allá del perfil que tú ves por fuera, que hay adentro de una persona que abusa o que hay adentro de una víctima? Porque tal como han dicho los dos, decía Katy hace un momento, que hay personas que se asumen a sí mismos como víctimas, pero provocan ser víctimas. Y ya son víctimas, pero de una patología interna que traen. Y eso los hace ser víctima permanente. Así es. Mira, es importante que nosotros podamos hacer, estamos psicoeducando, los programas que sirven para educar a la población, tenemos que hacerlo de manera científica y didáctica. Hay una cosa que es rasgo de personalidad. Los que estamos aquí todos tenemos rasgos, eso no me hace disfuncional. Pero cuando existe un trastorno de personalidad, ahí estamos hablando de que ese patrón es inflexible en nuestro pensamiento y de una u otra forma es controlado por nuestras emociones. ¿Qué significa esto cuando hablamos de personalidad? Es importante destacar también el hecho de que no es lo mismo tener un trastorno de personalidad que un trastorno en el control de los impulsos. Eso es una patología que se medica, que se controla bajo ciertos parámetros en lo que es la neuropsicofarmacología. Entonces, todas estas vertientes hay que evaluarla cuando hablamos de violencia. Y hay una clasificación que yo también utilizo, que sigue siendo válida, que es de Mendelssohn, quien por primera vez trajo el término de victimología referente a la criminología, donde habla precisamente de este tipo de víctimas incluso que son colaboradoras de su victimario o que son parte incluso de la misma comisión de cualquier tipo de delito. Entonces, si no evaluamos todo este contexto, nos vamos a perder a la hora de decir esta si es víctima de violencia intrafamiliar o de pareja, o esta no es víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, todos esos parámetros deben ser evaluados. Yo decía el otro día también que nosotros debemos actualizar los factores de riesgo. Nos hemos quedado en la cultura, en el patriarcal. Nos hemos olvidado de que estamos en una época de la inmediatez, donde yo soy lo que ves a través de mis redes sociales. Y uno de esos factores tiene que ver con esos rasgos narcisistas que han tenido distorsiones cognitivas, una forma particular de cómo la sociedad me ve. Y precisamente porque han cambiado esos parámetros o esos patrones de esa figura que era un influenciador antes al que es el día de hoy. El que trabajaba mucho, el que tenía logros académicos, era quien me influenciaba antes, el que tenía valores, porque hay que recordar que tenemos una moral social. Entonces, cuando se están perdiendo todos esos patrones, hay que incluirlo en este tiempo en la violencia. No podemos dejarlo a un lado. Entonces, retomando y resumiéndote, rasgos de personalidad no es lo mismo que trastorno. No es lo mismo que un trastorno del control de los impulsos que debe ser medicado porque hay algo en mi cerebro que está disfuncional. Hay unos neurotransmisores que tienen una alteración y necesitan ser medicados y esa persona puede ser controlada. El trastorno de personalidad no se cura. Hay que descartar.
una persona que tiene un trastorno de personalidad antisocial y es violento, mira la diferencia, a una persona que tuvo un trastorno en el control de sus impulsos o que simple y llanamente no toleró heridas de la infancia que se manifiestan en la adultez. ¿Cuáles son esas 4 heridas? Abandono, rechazo, negligencia y la falta de distanciamiento a nivel afectivo. Entonces esas 4 conductas se manifiestan en la adultez y todas las carencias se expresan en la relación de pareja. ¿Cómo se manifiestan esas 4 características? Mira, para traerle problemas de sociabilidad, de convivencia, de sostener relaciones sanas a las personas. Quien los tiene de por sí una condición. Así es. Pero también crea condiciones para la persona que está a su lado, hijos, familia, pareja, hermanos. Y el tema de las parejas es especialmente, digamos que contradictorio, porque resulta que cuando hay personas con trastorno de personalidad, con situaciones de perfiles como lo que tú estás analizando, termina la pareja siempre en problemas. Pero fíjate que se tiene que dar bajo un contexto. Y ese contexto no solamente tiene que ver con que hay un victimario, es que también hay una víctima y esa víctima tiene un perfil. Así es. Porque probablemente a lo mejor una mujer que tenga claro cuáles son sus límites, y muchas veces pensamos que hablar de límites es colocarle un límite al otro. No, son los límites que yo tengo para no ser agredida, para mantenerme centrada en todas las cosas que yo tengo que hacer en mi cotidianidad y en mi crecimiento a nivel personal. Una autoestima funcional. Ya no hablamos de una buena o mala autoestima, sino decimos que es funcional, para tampoco caer en este empoderamiento que nos han querido vender, donde yo como mujer tengo que hacer lo que me dé la gana. Eso no es empoderamiento. Empoderamiento es saber lo que tengo que hacer, cuándo hacerlo y hacerlo bien. Entonces, cuando yo tengo una autoestima funcional, es muy poco probable que pueda ser víctima de violencia, porque vengo de un hogar que a lo mejor existía algún tipo de conflicto y todos nos sentamos a la mesa a platicarlo. Pero cuando yo vengo de un hogar donde me está criando, por ejemplo, en este tiempo la internet, o simple y llanamente mis padres no saben cómo me va en la escuela, si yo asisto, si no asisto, donde no tengo normas, donde no tengo límites, entonces en la adultez, ¿qué va a suceder? Yo quiero hacer también lo mismo y voy a comenzar a manifestar todas esas disfunciones conductuales. Yo digo siempre en terapia, yo soy terapeuta cognitiva conductual, y en terapia siempre le digo, cada uno de ustedes viene con una mochila, viene con algo que se llama creencias nucleares, y estas creencias nucleares pues se transforman en el sistema que tú quieres para tu casa, pero resulta que entre la pareja debemos crear cosas, no traer lo que nos está dando el conflicto en la pareja. Entonces, si en mi familia me criaron con que mi papá me decía, usted hace eso porque yo lo digo y porque yo soy su papá. Pero hay en otra que viene la mujer y dice, no, pero es que en mi casa cuando no me decían que no, me explicaban las razones. Entonces ahí comienzan con cositas pequeñas. Yo siempre he dicho que el agresor va a mostrar su conducta, siempre. Simple y llanamente no lo detectamos porque ya hemos normalizado esas pequeñeces a las que no le damos importancia, y sobre todo por ese deseo constante que tiene la mujer de creerse salvadora. ¿Por qué nos creemos salvadora? Porque así hemos sido criadas. Venimos con esa creencia de cuidado, de protección. Se nos olvida que somos esposas, somos pareja, no madres. Hay un gran abismo. Entonces todo ese contexto tiene que ser definitivamente evaluado y colocado en el tapete para poder hacer una intervención multidisciplinaria con los agresores, pero también con las víctimas. René, esta convivencia, digamos que esa simbiosis entre mujeres que son víctimas u hombres que son víctimas también, y las parejas que se perciben de manera permanente como agresores, ¿cómo se analizan los perfiles? Pareciera que tenemos que educar a una sociedad que se ha criado en violencia. Padres que fueron violentos, que vienen quizás de una época para nosotros, donde había tiranía, donde las cosas se hacían como la decía el jefe, donde en las escuelas se daba un tipo de educación y no hemos superado ese tipo de educación. En nuestras escuelas no se les enseña a los niños a manejar las emociones, a saber gestionar la pérdida. Cuando un amiguito no quiere jugar contigo, tú no le caes bien o simplemente te hace bullying. ¿Cuál es el origen de todo esto y cómo podemos nosotros analizar nuestros propios perfiles? Porque lo ideal es que nos conozcamos primero nosotros para saber si estamos eligiendo correctamente a la pareja que después se convierte o en nuestra víctima o en nuestro victimario. Excelente pregunta. Y
Ya la agresividad y la violencia intrafamiliar es un tema ya de salud pública, o sea, por los niveles, por los altos porcentajes ya que se ven. Hay un tema que se maneja desde políticas públicas, de educación, de orientación, y también donde haya sistemas judiciales protectores, donde las personas que son abusadas puedan acceder y sentirse protegidas, no se sientan vulnerabilizadas. Y también la cultura vuelve a revictimizar a la persona. Cuando alguien va y denuncia y dice, no, esos son problemas de marido y mujer, en eso no hay que meterse. Si un hombre, como bien citaste, la violencia también se ve en hombres, es mucho más alta en mujeres, por eso se menciona, pero un hombre están subregistradas la violencia porque hay burlas. A mí me tocó, que tú eres un débil. A mí me tocó en una fiscalía. El señor, un hombre, un caballero menudo, no tenía una gran estatura, ni era corpulento, un hombre menudo. Había ido 3 veces, me tocó verlo, cuando él decía que era su tercera vez que había ido. Y él decía en su lenguaje llano, ella me entra a galleta, decía él, me quita el dinero, tengo que hacer lo que ella diga, yo estoy cansado de esta mujer, decía el hombre, palabras que me voy a reservar, pero él dejaba ver con dolor la manifestación de que él estaba siendo una víctima. Y no solo tuvo una especie de risa de la persona que tenía que darle el servicio de protección, sino que como habló delante en la sala donde habían otras personas, habían denunciantes que hasta se rieron de lo que le estaba diciendo. Entonces hay burlas, lo que le pueden decir básicamente, hágase un hombre, como si ser hombre, y como mencionaba, lo que mínimo le dijeron fue mamita. Y mamita, y como mencionaba la colega, hay trastornos de personalidad que pueden ser en mujeres o en hombres, que no es cuestión de ser hombre o mujer, ni ser débil o fuerte, que son difíciles de manejar. Por ejemplo, un hombre con una pareja que tenga trastornos límite de la personalidad o bipolaridad en fase maníaca, en un estado de crisis, o personalidades histriónicas, pueden sacar de quicio a cualquiera y también a veces se abusan amparándose, voy a decir que me golpeaste, hay intimidación a los hombres también, donde si te denuncio, entonces ya tú eres tachado por la sociedad. Cuando hablábamos de qué podemos hacer, bueno, desde el punto de vista ya países como Finlandia, Suecia o Dinamarca, países están enseñando resiliencia y gestión emocional a los niños desde la primera infancia. Hay que enseñar a los niños a gestionar las emociones. La ira tiene su función, pero hay que saberla canalizar. ¿Cómo yo canalizo la ira sin hacerme daño, sin hacer daño a los demás? A saber expresar las emociones, a saber ponerle palabras a lo que sienten. Lo que se nombra ya tú lo puedes manejar mejor. Entonces, los perfiles de personas maltratadoras y abusadores, primero no saben ponerle palabras a sus emociones. También a veces hay cuestiones culturales que no te dejan expresar las emociones, porque eso no va conforme a las expectativas que se tienen. El hombre no llora. Del hombre no llora. El hombre no llora. No llora y los hombres queja, no sea mamita. No sea mamita. Entonces se enseña desde la primera infancia. También cómo se ayuda también a que vayamos creciendo en una sociedad sana, en vínculo. Eso comienza desde la protección a la pareja y a la mujer embarazada. Porque ya sabemos por estudios que una mujer, por eso, con un embarazo, en una relación de pareja amenazada, la criatura va percibiendo todo ese cortisol, todo ese desorden, todo ese trastorno emocional, esa incapacidad de dar una lactancia de manera relajada. Los primeros 18 meses, cuando el cerebro es tan vulnerable y va formándose, pueden ser factores predeterminantes. Una infancia, una primera infancia, el neonato y la primera infancia, pues son factores que predisponen para una adolescencia difícil y para tú tener ya falta de control de impulsos y otras situaciones. Entonces hay que enseñar a manejar las emociones. La mayoría de las personas maltratadoras vienen de hogares donde el castigo físico era la primera opción. Y todavía lo decimos en la violencia simbólica orgullosamente. Dicen,
una chancleta, un zapato que volaba por el aire. Lo tomamos como chiste. Y dice la persona, y la gente dice, yo no estoy preso, ni soy psicópata, ni tengo problemas, pero a lo mejor tú eres una persona retraída, tímida, y muchas capacidades que tú tenías se quedaron estancadas en tu desarrollo. Entonces hay que empezar a los niños, a los padres, a las madres, a hablarles de cómo se da una disciplina y una educación positiva, donde cada ser humano tiene su personalidad y no es lo que se le va formando su personalidad, no es lo que yo quiera de ti, es lo que es quien tú eres. Se da también mucha violencia en tipos de parejas también, violencia cultural, violencia social y violencia intrafamiliar también encubierta, subregistrada en parejas que son de orientaciones diferentes, parejas de homosexuales, parejas lesbianas también, donde se le burla, donde tampoco se le escuchan sus derechos. Y de 29 tipos. Y hay privación. Y algo que se hablaba también de cómo poder identificar lo que cuando la víctima es el abusador, o el abusador no es el único que abusa. Lo explicaba Cartman en el famoso triángulo de relaciones de juegos psicológicos y dañinos, donde la manipulación es el centro, donde hay una víctima, pues, siempre hay un perseguidor o un abusador, y donde hay un salvador. Entonces, esas dinámicas se dan en la violencia intrafamiliar. Un padre, una madre, un abuelo o un tío, inclusive suegras, que generan violencia intrafamiliar, porque hay parejas que entran en crisis y hay violencia porque estallan, porque hay una suegra o un suegro que dirigen la casa, sí, como los caciques de todos los hijos. Entonces, ¿cómo identificarlo? El factor principal es la manipulación. Cuando yo no puedo de una manera sana gestionar mis relaciones, entonces hay manipulación. Muchas veces, haciéndome la víctima, yo manipulo, porque yo castigo a nivel social al que yo identifico como abusador, y siempre va a aparecer un salvador, alguien que me salve. Pero el que juega a ser salvador también a veces aniquila y crea indefensión en el que salva. Entonces, que hay que enseñar a sí mismo, claro, entonces que hay que enseñar que el perseguidor hay que enseñarle, como proponen aquí en el centro, que los organismos y las autoridades competentes no solamente haya castigo del hecho, sino haya también una educación terapéutica, haya unos programas formativos que se han ido implementando y que reducen también la recurrencia, la reincidencia y la reproducción del... ¿Realmente se reforman los abusadores, las personas con personalidad límite, los histriónicos, los manipuladores? Yo quiero que ustedes lo piensen. En Santiago le decimos eso, darle gabela. Le vamos a dar gabela a ustedes dos. Sí, lo van a responder tras la pausa. Sí, ok.